Me cuesta arrancar. Ok, aparte se me había olvidado poner a grabar. Pero bueno, vamos a dar un repaso rápidamente, empezando con Roboam, para que se quede en la grabación alguito de todo lo que ya vimos, ¿no? Estábamos hablando de Roboam, que fue un rey que no buscó a Dios, o sea, a la final, o sea, si bien él se humilló delante de Dios, veíamos que Roboam no sirvió a Dios ni decidió buscar a Dios del todo, o sea, él agarraba a Dios como un salvavidas, ¿no? Cuando era el tiempo bueno, como empezamos a ver en el capítulo 12, versículo 1, que él tenía un reino consolidado. Entonces en ese momento él no sentía la necesidad de buscar a Dios y lo dejó de lado. Dice que se alejó en el versículo 1, ¿no? Entonces él no estaba decidido a buscar a Dios de todo corazón, ¿no? Eso es lo que vemos en el versículo 14 y fue lo que lo llevó a Roboam a tomar malas decisiones en su vida, ¿no? El hecho de en qué lugar está Dios en nuestra vida, eso va a definir qué decisiones vamos a tomar nosotras, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito acerca de eso en la vida de Roboam. Él no amó a Dios ni buscó a Dios de todo corazón. Él no dispuso su vida completa de buscar. Terminamos viendo que hizo salvavidas. Ahorita te ocupo, al rato ya no. Ahorita te necesito, al rato ya no, porque ya estoy bien. Entonces, es lo que veíamos un poquito acerca de Roboam, ¿no? Y ahora vamos a ir en la página 26 a ver acerca del rey Asa, que era el nieto de Roboam. Estábamos viendo que era el quinto rey en sucesión, contando desde Saúl para la nación de Israel, y vemos cosas, vamos a ver tres cosas distintas que Asa hizo en comparación a Roboam. Y en el versículo 4 del capítulo 14 vemos que Asa puso a Dios en un lugar de prioridad, lo puso en un lugar correcto, ¿no? Y vemos en el versículo que dice, y mandó a Jehová que y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Esa parte de pusiese por obra, o sea, ordenó que lo buscaran. Y no solo eso, o sea, no basta con ir y buscar a Dios, la agarrar y leer mi Biblia cada día, sino también el hecho de obedecerla. Eso era lo que Asa buscaba, tanto en él como en el pueblo que él gobernaba, que buscara a Dios y que pusiese por obra lo que él mandaba. Y eso hace una gran diferencia. Eso, una persona que realmente es humilde delante de Dios, va a buscar a Dios cada día y va a poner su palabra por obra en su vida, ¿no? Si Dios me dice, no os mintáis los unos a los otros, y yo tengo esa costumbre en mi vida de tener ese pecado, pues yo tengo que erradicarla, ¿no? Porque ya entendí, ya escuché que Dios dice que no nos debemos de mentir, ¿no? Por poner un ejemplo de un mandamiento sumamente claro en la palabra de Dios. Entonces, si yo busco a Dios, tengo que dejar de mentir, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, puso a Dios en el lugar número 1, ¿no? Como su prioridad. En el versículo 7 Asa sabía de dónde venía todo y cuánto tenía, y que su paz era fruto de su relación con Dios. Vamos a leer ahí en el versículo 7. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿No? O sea, Dios sabía, Asa sabía que al buscar a Dios, era Dios quien le había dado estas ciudades, ¿no? Que él iba a reedificar, a fortificar. Era Dios quien le había dado esto y todo cuanto tenía, y sobre todo que la paz de su pueblo venía porque estaban buscando a Dios y obedeciéndolo, como veíamos en el versículo 4. Entonces, el versículo 11 dice que reconocía el poder de Dios y muy a pesar
de las apariencias. Y dice así el versículo, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, que prevalezca contra ti el hombre. No prevalezca contra ti el hombre. Como él me gustó mucho estos versículos porque él reconoció, o sea, no importa, dice aquí, no, tú no haces diferencia en ayudar al que viene con todo el poder o al que no tiene ninguna fuerza, ¿no? En Isaías vemos que dice que él nos va a renovar las fuerzas como, y vamos a volar como un águila, ¿no? Es así, dice que él multiplica las fuerzas donde no hay ningunas. Y venía en este momento un ejército contra Asa. Y me gusta mucho en el versículo 13 ver la respuesta de Dios ante esta oración. Y dice, y Asa y el pueblo que con él estaban, los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Me encantó esa palabra, deshechos. No, o sea, no solamente fueron derrotados, o sea, fueron deshechos. Asa confió en el poder de Dios para que él tuviera la victoria, que deshizo a los etíopes. O sea, no quedó en ellos aliento, no más hubo esa nación, se perdieron. Dios los deshizo. ¿Por qué? Porque Asa no fue el poder de Asa y el poder del pueblo de Judá, fue el poder de Dios a través de hombres que buscaron a Dios de todo su corazón. ¿No? Eso hace la verdadera humildad, pone a Dios en primer lugar, sabe de dónde viene todo lo que tiene, sabe que su paz depende de su relación con Dios, no de lo que podamos hacer. Ayer hablaba con Marisa, ¿no? Y después me mandaba unas fotos de cómo están las cosas alrededor de su casa. Muchas personas tanto en San Juan, en San Nicolás, en Borro Blanco, aquí en Tequis, ¿no? O sea, están angustiadas, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer ante estas circunstancias de la naturaleza? O sea, no podemos controlarlas, ¿no? Entonces, mi paz no proviene de las circunstancias en las que vivo, sino de la presencia de Dios en mi vida. Y cuando yo empiezo a comprender eso y empiezo a entender el poder de Dios en mi vida y en las circunstancias, porque si Él quiere, Él puede agarrar todo el agua que tenemos en estos momentos alrededor y llevarla. Él tiene el poder, pero sin embargo, Él permite muchas cosas en nuestra vida, una enfermedad, una circunstancia de la naturaleza, una circunstancia económica, ¿no? O sea, Él usa muchísimas cosas para que nosotros nos humillemos y entendamos que todo proviene de Él y que yo puedo estar tranquila no porque mejoren las cosas, sino porque su presencia está conmigo. Eso era algo que Asa tenía muy en claro, ¿no? Y me gusta mucho ver esto y me gusta mucho, quiero que vayan allá a Segunda de Crónicas 15, capítulo 15, versículo 7, y lo puedan leer. Isela, ¿lo quieres leer, por favor? Sí, claro. Dice así, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ok. Me gustó la conclusión, ¿no? Asa empieza, o sea, termina el capítulo 14 ya con la victoria sobre los etíopes y Asa empieza a hacer una reformas religiosas en su pueblo. Y en el versículo 2 dice, y salió al encuentro Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también nos dejará. Y en el versículo 7, si yo hago
esto que dice en el versículo 2, dice que el fruto o la recompensa, o sea, que va a haber más bien recompensa en buscar a Dios. Dice, pues hay recompensa para vuestra obra. Si yo busco a Dios, Él va a recompensar mi vida. Eso no quiere decir que voy a vivir una vida plena y satisfactoria todo el tiempo. No, porque nosotros crecemos en nuestra madurez a través de los momentos difíciles donde podemos confiar en Dios. Pero cuando yo tengo la victoria en buscarlo a Él y esperar en Él y encontrar mi paz en Él, voy a tener una vida plena a pesar de las circunstancias. Y esa es mi recompensa. Me gusta mucho pensar en eso, en que mi recompensa viene en la plenitud de vida que puedo tener a pesar de todo lo que me rodea, ¿no? A pesar de no tener una buena economía, a pesar de no tener una buena salud, o la salud de mi esposo, o de mis hijos, o circunstancias ajenas, como ahora lo de las inundaciones, ¿no? Tener un patrimonio en riesgo. Todo eso, a pesar de todo eso, Dios promete plenitud. Cuando nosotros creemos en Él, dice que Él nos da vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces yo puedo estar tranquila si yo realmente me humillo delante de Dios de una manera correcta. ¿Roboam se humilló delante de Dios? Sí, buscando un beneficio, ¿no? No sé ustedes, yo así lo percibí. Roboam buscaba un beneficio, buscaba que Dios lo salvara de ese momento. Por lo cual, a la final, en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 12, dice que él terminó haciendo lo malo, ¿no? Cuando buscamos a Dios solamente por un beneficio, no hay convicción. Entonces es como Roboam, que no decidió del todo buscar a Dios, ¿no? O sea, mi convicción siempre está ahí como bailando en la mesa, ¿no? De decir, lo obedezco, pero es que mira, no han analizado estos puntos que yo veo, entonces, pues tal vez no es tan necesaria mi obediencia total en este aspecto. No sé si alguna vez te has cuestionado cosas así en tu vida, ¿no? Que digas, ¿será que tengo que tomar tan drásticamente esta decisión? ¿No? Un día, hace como 2, 3 semanas, platicábamos ahí con Leti yo les externaba, ¿no? Porque en mí fue una decisión el hecho de ya no bailar, ¿no? Y les decía, o sea, es algo que la Biblia prohíbe, ¿no? No hay ningún versículo que la Biblia prohíbe el hecho de bailar, ¿no? Pero en el contexto cultural en el que vivimos, un día yo tomé esa decisión de decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser de tropiezo para nadie. ¿No? Yo puedo decir, soy muy selectiva en la música que bailo, yo puedo decir, pues solo lo hago con mi esposo o con un familiar, o puedo tomar así muchas decisiones y es algo que a lo mejor ahora sería como muy, lo verían como una decisión en un tono muy gris, ¿no? O sea, ¿por qué sí, por qué no? Pero yo prefiero tomar una decisión tajante de decir, no lo voy a hacer más. Esa es mi convicción. Yo no digo que nadie de aquí la tenga que tomar. Eso fue algo que yo decidí por circunstancias como, por ejemplo, la cultura en la que vivimos, el hecho de ser muy selectiva con la música. Las personas que me ven no van a saber si yo fui selectiva o si bailo de todo, ¿no? O con quién bailo o cómo bailo. Entonces, para no entrar en un menjurje de cuestionamientos, yo tomo una decisión tajante. No lo hago. Punto. O sea, ¿por qué? Porque prefiero guardar esa parte por amor a Dios, por amor a mi hermano, antes que Dios venga a ser cuestionado en su santidad por una decisión que yo tomé. No sé si me explico, si las revolví más, ¿no? Entonces, es así, o sea, cuando yo decido de todo corazón obedecer a Dios, empiezo a analizar más circunstancias en mi vida que las que a mí me convienen. Empiezo a pensar en la otra persona.
Si ustedes notan en el relato de Roboam, él no tiene en cuenta a nadie más, o sea, no se habla del pueblo más que de Roboam. Roboam hizo Roboam. Y como con Asa, por ejemplo, dice Asa y el pueblo, Asa y Judá buscaron a Dios, ¿no? O Asa incita a buscar, a que el pueblo busque a Dios de la manera en la que él lo estaba haciendo, ¿no? Y de Roboam, en el versículo 1 del capítulo 12 dice, y se alejó Roboam de Dios y el pueblo de Israel, y todo Israel con él. Entonces, si yo tomo una buena decisión, yo tengo que ser alguien que motive a los demás a amar a Dios, a servir a Dios, a seguir a Dios como Dios me está pidiendo. Pero también, si yo no tomo esa decisión, también voy a traer una cola arrastrando. Todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todas las que estamos aquí tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos vecinos, tenemos amigos, ¿no? Gente a nuestro alrededor que también van a ver la manera en la que yo busco a Dios, si es genuina, si realmente yo me humillo delante de Él de una manera, eso, genuina, o lo hago simplemente por conveniencia. Y entonces eso va a ser lo que yo voy a ir transmitiendo. Y no sé ustedes, pero a mí, respecto de mis hijos, me crea un temor muy grande el hecho de que no sean como muchos que dicen, ay, es hijo de pastor, y ya saben lo que sigue, ¿verdad? No, o sea, yo no quiero que mis hijos, o sea, sepan y aprendan a amar a Dios de una manera personal, ¿no? Más allá. Bueno, aquí Gaby dice que no sabe. Dice, el dicho dice, hijo de pastor, lo peor. Pero no, no, entonces, cuidado, o sea, lo que nosotros somos es lo que transmitimos en nuestros hijos. A mis hijos les tocó ser hijos de un pastor, pero ellos antes de ser un hijo de un pastor tienen que recordar que son hijos de Dios de una manera personal. No es mi fe, la fe de ellos. Ellos tienen que aprender a tener una fe personal, pero de la manera en la que yo vivo mi fe como su mamá, voy a poder influenciar su vida para bien o para mal. ¿No? Eso va trascendiendo en sus vidas. Entonces yo no quiero que mis hijos vivan con una fe prestada o una fe fingida. Por lo cual yo tengo que vivir una fe genuina, tengo que aprender a humillarme delante de Dios de una manera correcta. Ahora, vamos a continuar. Eso fue lo que Asa hizo. Y cuando yo vivo una vida genuina en humildad a Dios, hay recompensa. Y no es recompensa física, o sea, como la tuvo aquí, material, ¿no? O sea, Dios nos habla de una plenitud de vida, de gozo, de paz, de delicias a su diestra para siempre. Esa es la promesa que Dios nos dio a nosotros. Ahora, que unos años caminemos bien con Dios, eso no quiere decir que mi vida va a terminar bien con Dios. Y me gusta que vayamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 16, y vamos a ver igual 3 aspectos que fueron malos en la vida de Asa. En un momento, él clamó a Dios y Dios le dio la victoria y dice que deshizo a los etíopes. Pero viene otro momento difícil en la vida del rey Asa y del pueblo de Judá y tomó una decisión distinta. ¿No? Dice, les leo, en aquel tiempo el vidente Anani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. En estos versículos yo puedo ver también 3 cosas de las cuales nos podemos olvidar. ¿Qué fue lo que le pasó a Asa? Asa se olvidó de las victorias que Dios le dio. En el versículo 8 dice, le hace mención a este profeta, le dice, ¿no era los etíopes y los libios un pueblo numerosísimo y Dios te dio la victoria porque te apoyaste en él? ¿No? Y nos olvidamos. ¿Se acuerdan ustedes? No me cuenten, pero ¿se acuerdan de ustedes de cuándo fue la última victoria que tuvieron con el Señor?
¿sí? Un día nos vamos a olvidar. Tristemente, un día nos vamos a olvidar. Asa se olvidó de la gran victoria que Dios le dio. También otra cosa es que actuó en contra del conocimiento que tenía de Dios. Él sabía que Dios recorría toda la tierra para fortalecer a aquellos corazones, eran completamente suyos. Él conocía a Dios, él sabía de lo que Dios era capaz. Lo vimos en el versículo 7 del capítulo anterior, del capítulo 14, ¿no? Cuando él dice, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, y Él nos ha dado paz por todas partes. Él reconocía, dice, si estas ciudades las tenemos, es porque Él nos las dio. Entonces ahora vamos a edificarlas, dice, y podemos hacer esto, ¿por qué? Porque Él es nuestra paz, Él nos dio la paz. Entonces, muchas veces también empezamos, cuando olvidamos las victorias con Dios, vamos a actuar en contra del conocimiento que tenemos de Él. Sabemos que Dios es soberano, sí, ¿verdad? Pero queremos meter nuestra mano, ¿cierto? Ayudarle a tomar las decisiones, ¿no? Y fue lo que hizo Asa. Entonces yo voy a buscar por acá porque el Señor tal vez está ocupado, y entonces yo voy a hablar con el rey de Siria y le voy a decir que me ayude contra Israel que viene contra mí, ¿no? Él me va a ayudar, él va a atacar a Israel, entonces yo voy a poder liberarme de ese pueblo, ¿no? Y actuó mal. Y dice también, el último punto es que perdió la oportunidad de derrotar a los sirios. Eso lo vemos en el versículo 7. Dice, por eso, al final del versículo 7, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. Si Asa hubiese confiado plenamente en que Dios le podía dar la victoria, él hubiera derrotado a ese pueblo. Dios hubiera derrotado a ese pueblo, pero Asa confió en otra cosa, actuó neciamente y el pueblo sirio no fue derrotado y fue alguien con los que los sirios fueron un pueblo que continuamente estuvo peleando contra Judá para quitarle la tierra, para hacerlos cautivos. Entonces, hay cosas en las que cuando nosotros metemos nuestra mano para ayudarle a Dios, Él no nos lo va a quitar. Él no va a meter la mano. Cuando yo ya quiero tomar mis decisiones, o sea, me va a decir, está bien, tú puedes, ándale. Y no, o sea, va a ser algo con lo que estamos luchando. No sé con qué luchas continuamente en tu vida cristiana, ¿no? O sea, ¿qué es donde puedes mostrar más orgullo en tu vida? ¿No? O sea, tal vez luchamos dentro de nuestro matrimonio, o con un hijo, o con unos padres, ¿no? O con unos hermanos, o contra ti misma, ¿no? O sea, estás luchando y luchando continuamente con la soberbia, con la jactancia, con la mentira. ¿Con qué luchas? ¿No? Nos hemos olvidado que en un momento Dios nos da la victoria, actuamos en contra del conocimiento que ya tenemos de Dios y vivimos en derrota. Continuamente. Y yo encontré algo muy bonito que lo puedo decir como conclusión. Ahí en 2 de Crónicas 12:14. ¿Ese era ese? Sí. Dice que no dispuso, está hablando de Roboam, pero la clave está porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No me contesten, pero les voy a preguntar, ¿cuántas de ustedes a esta hora no han tenido un tiempo a solas con Dios? ¿Cómo va tu día? Esa es la clave. Cuando yo me levanto, ya me levanté porque el despertador sonó y tengo que correr y hacer esto o aquello. Me levanto con el tiempo justo para bajar y prepararle el desayuno a mi familia, o porque el trabajo ya tengo que estar ahí sentada, ¿no? Hoy en día con el trabajo en la casa, ¿no? O ya tengo que salir a atender un negocio,
o lo que tengas. Todas tenemos algo que hacer en nuestro día. ¿Tuviste tiempo para levantarte y agradecerle al Señor y buscarle a Él primero que nada? La Biblia es clara, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero resulta que el mundo de nuestra actividad nos envuelve desde que abrimos el ojo y Dios queda en segundo plano, ¿no? Y ya vamos ahí leyendo a veces hasta la noche. Dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo vas a esperar si ya después te fuiste a dormir? ¿No? O sea, te esperas en el sueño ahí dormida. Dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. Me voy a presentar delante de ti. Entonces ya tenemos todo el día para esperar la respuesta del Señor. Pero a lo mejor el Señor habló y habló y habló todo el día y nosotros no estábamos preparados para oírlo. No disponemos nuestro corazón para buscarlo. ¿Podemos vivir una vida plena en victoria? Sí. Podemos ir con un corazón humilde cada día a buscarle, a reconocer estas cosas que Asa hizo. Asa puso a Dios en primer lugar. Reconoció que todo venía de él, aún su paz era de él. Y reconocía que era el poder de Dios a pesar de las circunstancias en las que vivía, que él tenía el poder para darle la victoria. Entonces, si yo no reconozco estas cosas, voy a entrar en las otras tres que llevaron a Asa a una derrota. Olvidarme de Dios, de olvidarme de las victorias, tomar decisiones en contra aún de lo que conocemos de Dios. Porque estos versículos que les estoy hablando, todas y cada una de nosotras ya los conocemos. Pero me olvido. Y actúo bajo mis propias decisiones. Entonces, y vivo una vida en derrota. Pero esto fue en cuanto a los reyes. Tenemos que aprender a ser humildes y un corazón genuino. ¿Dónde empieza todo esto? Buscando a Dios cada día. Busquemos a Dios cada día. Si no tienes un tiempo devocional diario y no tienes idea cómo tenerlo, acércate. Acércate y pide consejo. Búscanos. Búscame. Si te sientes cómoda, búscame y dímelo. O sea, no es para ponernos en vergüenza a nadie, porque sí, a veces pasamos años y decimos, pues es que ya no sé ni qué hacer. Hay muchos devocionales, hay muchos planes de lectura. Bueno, hoy en día tenemos la maravilla que hasta en el celular podemos tener la palabra de Dios y tener un tipo de devocional ahí y a donde quiera que voy, o sea, a veces estamos en un banco esperando y puedo agarrar, no, ya me dijeron que en los bancos no se puede usar el celular, sí, cierto, ya me acordé, pero a veces estamos haciendo la fila en algún lado, aprovechemos el tiempo. Leer 3 capítulos diarios de la palabra de Dios te toma alrededor de 15 minutos. 15, 20 minutos, es más o menos el promedio, ¿no? Entonces, nada nos cuestan 15 minutos. A veces hacemos un esfuerzo por levantarnos más temprano por cualquier otra cosa antes que por leer la palabra de Dios. Entonces, si sabes que tu día es atareado, tómate 15 minutos antes de que suene tu despertador para entrar a la actividad y ve y busca a Dios. No, ese va a ser una gran diferencia en nuestra vida. Vamos a ir al día 4. Ahí creo que ya estamos terminando el tiempo. Ahora sí me lo eché todo. Y vemos ahí a Isaías, un gran profeta, ¿no? Isaías, un profeta que Dios lo usó grandemente. Y vemos ahí en el capítulo 6 cómo Isaías se encuentra delante de Dios, ¿no? Y dice que él vio a Dios, vio al Señor sentado en su trono, que era sublime, y que el borde, si no me equivoco es eso, la orla de su manto llenaba todo el templo. Estaba leyendo un comentario, me llamó mucho la atención porque decía que esa orla, hablaba de la orla del manto que llenaba el templo y hacía referencia a la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, que desde Moisés Dios les promete al pueblo de Israel que su presencia iba a ir con ellos. Entonces, cuando establecen el tabernáculo, en la época de Moisés, dice que viene una nube y habita dentro del templo. Y los hebreos usan la palabra la Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios. Entonces,
como aquí también Isaías habla, pero del borde del manto de Dios era esa Shekinah, y en otro pasaje dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, entonces tiene mucho sentido, ¿no? Decir que era el borde. Entonces, imagínense, solo tenemos el borde de su manto, de su gloria, y aún así llenaba todo, y era la presencia de Él con ese pueblo. Entonces, siempre ha estado ahí y está, ¿no? Está la presencia de Dios ahí, y era algo sublime, grandioso, y ante toda esta santidad de ver Isaías los serafines clamando ahí a Dios, no, leí el comentario que decía que no era que cantaban, no era que andaban cantando santo, 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 sino que era como voces que clamaban, más bien da el sentido de clamar santo, 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 que llena toda la tierra de su gloria, ¿no? Su santidad. Y cuando ve Isaías todo esto sublime, así hermosísimo, él lo único que termina diciendo es, ay de mí, hombre estoy muerto, ¿no? O sea, ¿quién no? ¿No? Aún dice la misma palabra de Dios que, o sea, nosotros como seres humanos no podemos soportar la gloria de Dios, estaríamos muertos ante su santidad, ¿no? Pero ahí Isaías, solamente de ver esa visión, de tener ese momento, él se siente perdido, muerto. Y hacía ahí hincapié en el capítulo 5, vemos como Isaías empieza con algunos ayes, ¿no? Ay de vosotros, se olvida el de ay de vosotros y empieza a decir ay de mí. Cuando estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida, ¿qué más queda que humillarnos? Hace muchos años conocí a una mujer ya mayor y vivía sola aquí en Tequis. No sé si todavía ella viva o siga viviendo aquí sola, ¿no? Pero siempre tenía en la entrada de su casa o en su cocina una vela prendida. Y yo cuando la vi, no sé si ustedes, yo fui un tiempo católica y mi mamá acostumbraba en aquellos tiempos católicos a tener una vela prendida cada 1 del mes, ¿no? Pero ella la tenía permanentemente, entonces yo pensaba, ha de ser por eso que esta mujer la tiene prendida, ¿no? Y dije, qué raro. Pero ya ahí, conociendo su casa y conociéndola a ella, nos contó por qué ella tenía una vela prendida. Dice, eso solamente es como un símbolo, ¿no? Que la palabra de Dios usa tantos símbolos. Dice, es un símbolo que me recuerda a mí que no estoy sola, que la presencia de Dios está conmigo. Ay, y me encantó yo ahí diciendo, ay, es que a lo mejor todavía tiene sus prácticas católicas, o no sé, ¿no? Uno juzgón, ¿no? Sí, uno tiende a juzgar ciertas cosas sin saber. Y era lo que le pasaba a Isaías, ¿no? También en el capítulo 5, si bien era Dios quien le estaba dando esos ayes, pero en el capítulo 6 vemos cómo él, ante la presencia de Dios, voltea a verse a sí mismo y dice, ay de mí, estoy muerto. Soy un hombre de labios inmundos, ¿no? Y vivo en un pueblo de hombres de labios inmundos, ¿no? Dice, y él reconoce que ante la presencia de Dios no puedo más que voltear a ver la gravedad de mi pecado. Y eso me hace ser humilde. Por eso es la importancia de lo que veíamos en los reyes, de buscar a Dios cada día, buscar a Dios cada día, porque ya no voy a ser una persona que voy a mirar externamente, voy a empezar a ser una persona que voy a ver interiormente. Voy a empezar a ver quién soy yo. Yo soy orgullosa, yo soy soberbia, yo soy mentirosa, yo soy juzgona, yo soy esa mujer, ¿no? Aunque tengo una apariencia de piedad, muchas veces no lo soy en mi corazón. Y me llamó mucho la atención porque Isaías habla de un hombre de labios inmundos, y leí el comentario que dice que de labios inmundos, porque si ustedes van ahí a Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, como también ahí hace mención el escritor, menciona ahí que Jesús mismo está mencionando ahí
los versículos 6 y 7 está mencionando a Isaías. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces no es así nuestra vida? A pesar de que somos hijas de Dios, a pesar de que somos salvas por la sangre de Cristo, vivimos de una manera religiosa, ¿no? Llevando a la práctica mandamientos de hombres más que los mandamientos de Dios. Es así, y dejamos de ver y de decir: ay de mí, porque empiezo a juzgar las actitudes y acciones de los demás y no las mías. Entonces, cuando yo lo hago, entonces está justificado, ¿no? Porque tengo mis razones. No es que yo te respondí así porque tú me dijiste y me ofendiste y me lastimaste y todo. Pero si tú no me ofendes, pues yo no tengo por qué responderte de esa manera, ¿verdad? No les ha pasado, ¿verdad? Estoy hablando de cosas bien supositorias. No, eso no. Aquí no sucede, dice a mí, no, entre nosotras no, pero es así, o sea, vivimos en una juzgadera, pero Isaías reconoce que la clave de nuestra vida es nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y es ahí, si ustedes lean detenidamente Marcos, porque ya no tenemos mucho tiempo, todo el capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 23, y cómo habla acerca de todo eso, ¿no? De ser una persona religiosa más que una persona devota o amorosa a Dios, me vuelvo una persona religiosa. Entonces empiezo a vivir el cristianismo como una religión, y el cristianismo no es una religión. El cristianismo nos habla de cómo vivir una relación personal con Dios. Entonces yo tengo que cambiar ese chip de dejar de vivir bajo el mandamiento del hombre y empezar a obedecer la ley de Dios, no los preceptos que un hombre estableció. Y que de lo que yo hablo, o sea, a veces dices: es que no lo quise decir. No, sí lo quisimos decir, porque si salió es porque estaba en nuestro corazón, ¿no? Entonces, todo esto y la verdadera humildad, que es de lo que estamos hablando, es de primeramente voltear y ver primeramente a Dios cada día de mi vida. Yo no puedo pretender que con el domingo me va a alcanzar para los otros 6 días de la semana. Yo necesito levantarme y buscar a Dios de una manera personal, genuina, disponiendo mi corazón para que Él me hable. Cuando yo hago eso, entonces voy a hacer lo que hizo Isaías, de voltear a verme a mí misma y decir: ay de mí, tengo labios inmundos, soy una mujer pecadora. Y esa es la lección más grande que nos puede dejar el hecho de ser humildes. Ser humildes, esto significa buscar a Dios, verme a mí. No puedo empezar a ver a los demás y querer ayudar a los demás cuando no estoy volteando y sacando mi propia basura, ¿no? Ahí tenemos en el día 5 un test muy bueno, ¿no? Ahí analízate, no sé si ya lo hicieron, ¿no? Pero marquen, compartan en su grupito, ahí pequeño, las cosas que Dios les habla. Con Imelda y con Isela fue lindo, ¿no? De reconocer cuáles eran nuestros puntos más fuertes en cuanto al orgullo, pero también qué puntos fuertes tenemos en cuanto a la humildad, porque tal vez no estamos del todo mal. También tenemos cosas buenas y el Señor ha trabajado en nuestra vida a través de los años que le hemos conocido. Claro, es por el poder de Dios en nosotras, no por nuestras fuerzas. Entonces, no te desanimes, podrá haber muchas cosas malas que tú puedas ver en ti, pero también analízate en la parte buena, en decir: sí, creo que sí, puedo decir que soy humilde en este aspecto de mi vida. Entonces, ahí analícenlo. Yo las animo a que de verdad gasten tiempo en sus grupitos pequeños, en estar en parejas o en tríos, ¿no? La que no esté teniéndolo, por favor, avíseme, hable conmigo, porque la idea es que todas podamos estar siendo acompañadas, ¿sí? Se ha dificultado ahí con algunas en cuanto a horarios y cosas, pero si todavía no logras concretar estar con alguien, avísame, por favor,
¿sí? Vamos a terminar orando porque ya son las 12:05. Y compartan esta parte en su grupo pequeño del día 5 y las preguntas de la búsqueda grupal. Y recuerden, llevamos 2 versículos para memorizar. Va a haber un premio para la que logre memorizar los 12 versículos. Espérenme que ya se me perdió acá. Sí.